Muy buen día, estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de razonamiento verbal. Hoy trabajaremos con los estudiantes del cuarto grado acerca del tema titulado Oraciones eliminadas, a cargo de su profesora Juliana Belichu. Bien, como ustedes saben, el día de hoy tiene una evaluación mensual del curso de razonamiento verbal. Recuerda leer bien la pregunta, en el plan de redacción también. Una vez que hayas marcado la respuesta, vuelve a leer el texto ya con las opciones con la opción que tú escogiste para ver si el texto tiene coherencia y sentido. Antes de pasar a la siguiente pregunta, son 8 preguntas, consta de 1 hora con 20 minutos. Bien, toma tus precauciones y no te olvides de guardar el examen. Vamos a iniciar hoy entonces un nuevo tema de este mes de noviembre llamado oraciones eliminadas. A ver, hacemos una aclaración. El tema de hoy no va a tener práctica calificada y tampoco tarea, ya que saben ustedes, esta semana no se puede enviar tareas por el tema que están en evaluación. Bien, ¿qué son las oraciones eliminadas? Para empezar, es un ejercicio de razonamiento verbal que consiste en eliminar de un grupo de enunciados la oración que no tiene coherencia con las demás. Eso es una, eso es una oración eliminada. Es aquella que debes eliminar porque no va a tener coherencia. Muy bien. Ahora, pasos para identificar la oración eliminada. ¿Qué debemos tener en cuenta para poder saber qué oración eliminar? Primero debemos leer atentamente el grupo de oraciones que se presenta. Eso es lo más importante, leer. Después debemos reconocer el tema y la relación temática. Quiere decir que el tema tenga que ver entre todas las oraciones. ¿Qué más debemos saber? Luego debemos identificar la oración que se debe eliminar porque no tiene coherencia. Va a haber una que no va a tener coherencia, por lo tanto debemos eliminarla. Perfecto. Muy bien. Vamos a desarrollar a continuación algunos ejercicios de oraciones eliminadas para darnos cuenta y aprender un poco, ya que la siguiente semana van a tener ustedes su parte calificada donde van a tener que desarrollar ejercicios de este tipo. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la primera lectura que se refiere a la quena. Número 1. La quena es un instrumento de viento. 2. La quena es un instrumento usado de modo tradicional por los habitantes de los Andes centrales. La quena es confeccionada tradicionalmente de caña o madera y tiene un total de 7 agujeros. Se emplea para la confección de prendas de vestir. En la actualidad, es uno de los instrumentos típicos de los conjuntos folclóricos. ¿Cuál vendría ¿Cuál sería la oración a eliminar? Se emplea para la confección de prendas de vestir. ¿Por qué? Porque la información que nos están dando es errónea. No se utiliza para las prendas de vestir. Por lo tanto, se va a eliminar porque no tiene nada que ver con nuestro tema. Siguiente, tenemos ahora el cuento. Un cuento es una narración breve de hechos reales o fantásticos. 2. Debe ser recitado en un teatro. 3. Su objetivo es entretener al lector. 4. El cuento está escrito generalmente en prosa. 5. Se realiza mediante la intervención de un narrador. ¿Cuál no va? Es el número 2, porque el cuento no se recita, el cuento se narra. Por lo tanto, la alternativa número 2, que es la alternativa B, es aquella que debemos eliminar para que nuestro texto tenga ya sentido correcto. Veamos, siguiente. Miguel Grau. Miguel Grau es un ejemplo de heroísmo y valor. 2. Desde muy pequeño su padre lo embarcó en una goleta. 3. San Martín proclamó la independencia del Perú. 4. Durante la llamada Guerra del Pacífico estuvo al mando del monitor Huáscar. 5. Se le conoce como el Caballero de los Mares. ¿Cuál será la alternativa que debemos eliminar? La 3, que será la alternativa C, porque estamos hablando de Miguel Grau, no de San Martín, quien proclamó la independencia del Perú. Es una información que es errónea. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C, la eliminamos.
La D, los chasquis. En la actualidad hay muchos medios de comunicación. Los chasquis eran personas que se dedicaban a transmitir mensajes. 3. Eran los mensajeros oficiales del imperio. 4. La información que llevaban era en forma oral. 5. Cada chasqui debía recorrer unos 20 kilómetros. ¿Cuál debería irse? En la actualidad hay muchos medios de comunicación. Eso se tiene que ir porque no tiene nada que ver con el tema que estoy tratando llamado los chasquis. Siguiente. La gallina. Empezamos. La gallina es un ave. 2. Tiene el cuerpo cubierto de plumas que la protegen del frío. 3. La carne del pato es muy sabrosa. 4. Se alimenta de insectos, gusanos y granos. 5. Se cría con fines alimenticios, pues brinda carne y huevo. La respuesta correcta es la alternativa C, ya que la carne de pato es muy sabrosa, no tendría nada que ver porque estamos hablando de la gallina, no del pato. F. Los géneros literarios. Los géneros literarios son el lírico, el narrativo y el dramático. En el lírico el autor expresa sus sentimientos. La novela estuvo muy interesante. En el género narrativo el escritor cuenta hechos reales y ficticios. Y en el género dramático presenta la realidad a través de personajes que hablan. ¿Cuál no tendría nada que ver? La alternativa C, la número 3, porque nos está diciendo que la novela estuvo muy interesante. Sin embargo, el tema que deberían explicarnos es acerca de los géneros literarios. Por lo tanto, marcamos la opción C. Muy bien. Recuerda, para que tú puedas eliminar una oración tienes que leer el texto correctamente y una vez que elimines el texto también tienes que volver a leer. Recuerda, lee atentamente el grupo de oraciones. 2. Reconoce el tema y la relación que tienen ellos, que de qué se está tratando. Y por último, vas a identificar la oración que se debe eliminar porque no tiene coherencia, no tiene sentido, por lo tanto tú lo debes eliminar. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra, en este caso la tarea para ustedes vendría a ser copiar el organizador visual que se ubica en la parte delante, ¿verdad? Vamos a copiar eso en nuestro cuaderno. Muy bien, chicos. Espero que hayan podido atender a la clase y hayan podido comprender. La siguiente semana estaremos dando nuestra práctica calificada. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.